Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el debate presidencial que se toman los jóvenes de las campañas. Muchas gracias Valentina, Emilio, Isabela, Julián por venir. Aquí nos están representando casi todas las campañas. Tenemos que hacer la aclaración que invitamos a la campaña Abelardo de la Espriella. Nos dijeron que los voceros de esa campaña van a ser Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en estas últimas 2 semanas de elección, pero creo que vamos a tener un debate muy interesante. Muchas gracias por conectarse. Queremos dar ejemplo de un debate de jóvenes serio que se va a enfocar en propuestas, que se va a enfocar en el eje programático y en cómo mejorar este país sin aras de volver este tema amarillista, sin ganas de ganarnos seguidores, sino simplemente de informar a los jóvenes para que decidan por quién votar. No sé si se quieren presentar rápidamente. Hola, buenas noches para todos y para todas. Soy Valentina Gutiérrez Bastidas, trabajadora social, especialista en psicología forense y criminal. Y actualmente hago parte de la campaña a la presidencia de Iván Cepeda por el Pacto Histórico. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches a todos, mi nombre es Isabela Duque y yo estoy representando la campaña de Sergio Fajardo para la presidencia. Buenas noches para todos, yo soy Julián Reina y en esta oportunidad vengo a representar la campaña de Paloma Valencia a la presidencia de la primera mujer presidente de Colombia. Muchas gracias a todos por conectarse. Les recordamos, estamos en el debate presidencial que se toman los jóvenes con la campaña del Pacto Histórico de Iván Cepeda, con la de Claudia López, de Sergio Fajardo y de Paloma Valencia. Entonces, si quieren, arranquemos con el primer eje, que es el más importante, que es el eje programático. Vamos a tener una dinámica. Cada joven va a sacar un papel en el que nos va a decir sobre qué eje les vamos a preguntar. Entonces, empezamos la presentación desde acá. Si quiere, Julián, saque un papel. Primero. Muéstralo a la cámara, que no creo que se pueda. Listo. Dice medio ambiente y energías renovables. Medio ambiente y energías renovables para Paloma. Bueno, el mío dice vivienda, agua y territorio. Vivienda, agua y territorio para Sergio Fajardo. Economía, trabajo y pobreza. Economía, trabajo y pobreza para Claudia López. Educación. Educación. Entonces, ¿alguien que quiera empezar? Lo hacemos al azar, como prefieren ustedes. Al azar. ¿Al azar? ¿De una? Listo. Entonces, ¿quién empieza, Diego? Emilio. ¿Qué tema teníamos? Tenemos economía, trabajo y pobreza. Economía, trabajo y pobreza. Empecemos. Limitación de tiempo. Tiene 2 minutos, más o menos. No vamos a ser tan estrictos con el tiempo, pero pues es importante respetarlo. Su candidata propone crear incentivos al empleo y apoyo a micronegocios, fortalecer clústeres productivos y pasar de micronegocios de autoempleo a empresas formales en cadenas nacionales. También propone un sistema nacional de cuidado para liberar tiempo de trabajo a las mujeres. ¿Cómo financiaría este sistema nacional de cuidado que requiere infraestructura masiva sin aumentar la presión tributaria? Muy bien. Voy a comenzar por 2 ejes, primero explicando qué es lo que estamos proponiendo y después cómo se financia. ¿Qué estamos proponiendo? 2 partes importantes. Primero, pasar de la informalidad a la formalidad. El Estado tiene que ser la mano amiga del emprendedor. ¿Y el emprendedor con qué se está encontrando? Burocracia, trámites insostenibles, llegaría a hacer filas. Eso se tiene que acabar. El Estado tiene que ser la mano ayuda de ese joven emprendedor que lo pase del día a día, del rebusque a un emprendimiento solidario que pase por delante. Ya se hizo en la alcaldía de Bogotá de Claudia López y tiene que hacerse de nuevo. También se tiene que hacer con la búsqueda de empleo joven. Bogotá Joven, por ejemplo, era un programa en el que el distrito financiaba parte del primer salario de un joven que estaba entrando al mercado laboral. Eso se tiene que volver a hacer y replicarlo al nivel nacional. Ya por último, en ese eje de qué vamos a hacer, estamos hablando del SENA, nuestra insignia de Colombia, al nivel técnico ha sido el SENA, lo ha sido desde los años 80 y se ha quedado solo. Ha sido una entidad con muchos problemas de corrupción y lo que tenemos que hacer ahora es llevar el SENA a las regiones y maximizar el potencial de operatividad de la que las regiones tienen en potencia, sea una región de pesca, de infraestructura, una región de emprendimiento. El SENA tiene que ir y ayudar a esos jóvenes a potenciarlos con el potencial, valga la redundancia, regional. ¿Cómo se busca? Bueno, se financia a través de una tributaria que
cualquier gobierno acá va a tener que hacer el próximo año porque estamos en un país que se está quedando sin plata. Y por último, poniéndole lupa a la corrupción. Le voy a dar un ejemplo. En la alcaldía de Claudia López se buscó hacer 20.000 becas de jóvenes a la U, que era un programa que le daba becas a jóvenes que estaban llegando a las universidades, y se logró 40.000 con el mismo presupuesto. ¿Cómo se logra eso? Sin corrupción, con buena gerencia estratégica. Y eso es con resultados, no con ideas de plan de gobierno, con resultados. Ya habiendo tenido el primer ejemplo de lo que es una respuesta, les voy a explicar un poco la dinámica de las réplicas. Si se menciona directamente una campaña dentro de la intervención, tienen derecho a hacer una réplica de 1 minuto y luego una contrarréplica de 30 segundos. No obstante, tienen un comodín todos los jóvenes para usar una réplica cuando quieran. ¿Alguno de ustedes quiere usar la réplica en este momento? ¿Va a esperar? ¿La ahorran? Listo, perfecto. No ataque campañas. Perfecto. Muchas gracias por conectarse. Estamos aquí en el debate presidencial de los jóvenes y seguimos hablando de las propuestas programáticas. Emilia, ¿quién va ahorita? Ahora va Isabela. Isabela, nos dijiste que era vivienda. Entonces, vivienda, un programa integral con varios instrumentos: subsidios, arriendo, mejorados con energía. ¿Cuántas soluciones habitacionales anuales requeriría Colombia para cerrar el déficit de 5 millones de viviendas y cuántos años tomaría con el ritmo propuesto? Pues yo creo que en realidad en la campaña de Sergio es muy importante todo el tema de la vivienda. Realmente él se enfoca mucho en todo el tema, por ejemplo, de la vivienda para jóvenes, que es algo que en este momento pues es bastante débil. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Como el último pedazo. Sí, ya te la repito. Mientras la repito, muchas gracias por seguir conectados. Muchas gracias por seguir conectados. Ya habíamos mencionado, pero les repito, Abelardo de las Priella y su representante juvenil han decidido pues no venir a este debate porque están diciendo que la única vocería que va de aquí hasta la primera vuelta va a ser Abelardo de las Priella y su fórmula presidencial, Juan Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo. Te repito la pregunta. ¿Cuántas soluciones habitacionales anuales requeriría Colombia para cerrar el déficit de 5 millones de viviendas y cuántos años tomaría con el ritmo propuesto? Pues bueno, yo la verdad creo que en este caso la pregunta sería importante responderla con sinceridad, y es que realmente no tengo claro exactamente cuáles serían las cifras. Yo creo que eso sería algo que efectivamente se podría preguntar mucho mejor al candidato, que es el experto en las cifras, ya que en este caso no lo soy. Pero lo que sí les puedo decir respecto a las cifras es que, digamos, la campaña de Sergio está muy enfocada en un orden fiscal muy importante, ¿saben? Entonces, toda la campaña de Sergio está muy enfocada en que los fondos se usen de la manera adecuada. Él dice que en realidad hay mucha desorganización al nivel de los fondos y que realmente no están yendo a donde tiene que ir. Dice que hay mucha inversión que realmente no se debería estar haciendo de la manera en la que se está haciendo, inversiones innecesarias. Entonces, por ende, él todo esto realmente lo quiere dirigir también una gran parte a todo el tema de la vivienda, ya que es de vital importancia para el país. Entonces, pues, obviamente creyendo en mi candidato y pues como ustedes sabrán que es muy bueno en todo el tema de los números y las cifras, pues todo el equipo programático realmente lo debe tener muy bien estructurado, ya que nuestra campaña se basa en que no improvisamos absolutamente nada, sino que directamente tenemos todo muy bien ejecutado, todo está muy bien planeado, realmente nada se hace sin un esquema claro y en ningún momento se pondría en riesgo, por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Entonces, durante todo esto, pues realmente el tema de las viviendas es algo que se va a llevar a cabo y que se quiere llevar a cabo pues para la prioridad de todos los colombianos, pero obviamente sin pasar por encima de nuestra economía. Perfecto, y muy bien de tiempo, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse al debate presidencial que se toman los jóvenes. Andrés, ¿quién va? ¿Cepeda o Paloma? Cepeda. Listo, ¿cuál es tu tema? Educación. Listos. Su candidato afirma que, abro comillas, nuestro programa tiene en su centro la necesidad de que Colombia tenga una educación pública lo más fuerte, lo más incluyente, de la mayor cantidad posible, cierro comillas, y menciona llevar universidades al territorio. ¿Qué propuestas concretas
diferirían de lo ya hecho por el gobierno Petro en este sector? ¿Y cómo garantizaría que la gratuidad universitaria sea sostenible fiscalmente en el mediano y largo plazo? Bueno, em, inicialmente debemos reconocer que Colombia es un país que tiene un grave problema de educación, sobre todo de acceso de los jóvenes y de permanencia, ¿no? Y en ese sentido, creo fielmente, al igual que mi candidato, que la educación es una de las herramientas más importantes y potentes para acabar con la desigualdad que sufrimos hoy en día en Colombia. Em, Efectivamente habla de crear unas sedes, descentralizadas en donde no solamente la oferta pública de universidades esté en las grandes ciudades del país. En ese sentido, es importante que la educación se descentralice y que todos los jóvenes del país pues, puedan acceder a esta oferta. ¿Cómo lo vamos a mantener fiscalmente? Es una respuesta que yo en este momento no tengo porque no soy experta en economía. Sin embargo, es importante reconocer que estos recursos deben salir de los impuestos o del ingreso que tenga el gobierno y que se priorice este factor y esta herramienta importante para nosotros los jóvenes. Al igual, no solamente es tema de infraestructura, sino la educación que se está brindando en las aulas. Por eso, desde la propuesta de Iván Cepeda se habla de generar un conocimiento en memoria histórica, en educación emocional, en participación política y en derechos humanos. Perdón, te pregunto como para la aclaración, entonces va a ser una continuación, pero no va a ser digamos, un valor añadido desde el gobierno Petro, más o menos en política de educación va a ser continuar con el mismo eje, con las mismas políticas públicas, con la misma lógica. Exacto. Ok, listo. Muchas A usted le tocó medio ambiente, ¿verdad? Y energía. ¿Alguien quiere replicar? ¿Aún no? Tenemos para la siguiente. Listos. Su candidata propone reactivar la explotación de combustibles fósiles e impulsar el fracking, extraer el petróleo, gas y carbón disponibles e impulsar también energías alternativas, incluyendo la generación nuclear. ¿Cómo reconcilia la explotación masiva de fósiles con los compromisos climáticos de Colombia ante el Acuerdo de París y cuál sería el impacto en comunidades y ecosistemas de reactivar el fracking? Perfecto, listo. Vamos por partes. Primero, nuestra candidata le ha hablado a Colombia que hay que reactivar el fracking, pero yo le pongo un ejemplo a usted y a todas las personas que nos están viendo. Su merced sabe que una nevera de hace 10 años consume más energía que una nevera de hoy y un carro de hace 20 años consume más gasolina que un carro de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos avanzado en el tiempo en tecnología, en investigación y en producción de energías. El fracking que se va a hacer en Colombia va a ser un fracking con sostenibilidad científica que no impacte negativamente al medio ambiente. Es cierto, hay unos costos, pero güey, tantico. Usted no puede pretender no tener costos energéticos cuando estamos a punto de una crisis energética. Usted tiene que solucionar los problemas energéticos del país. Y la forma de solucionarlo es con fracking. Vamos a llegar a 1 millón de barriles de gas para que la energía en Colombia se rehabilite y se estabilice. Ahora, los impactos en las comunidades. Bien es sabido que tenemos impactos medioambientales, pero proponemos subsanarlo de otras maneras. Por ejemplo, Paloma Valencia va a rehabilitar 1 millón de hectáreas, priorizando en el Chocó y la Amazonía la reforestación. Paloma Valencia va a cuidar de las familias que estén en esos territorios, en esos departamentos, en esos municipios, para que se reintegren como familias guardabosques y que puedan, aparte de no solamente recibir un impacto medioambiental, trabajar para que el medio ambiente en Colombia se refortalezca y esté mucho más a la vanguardia, porque no podemos permitir que en Colombia el medio ambiente se deteriore a través de las prácticas de hidrocarburos y mineroenergéticas. ¿Alguien quiere usar sus réplicas? ¿Cuántas tenemos? Tienen tienen un comodín. Un comodín, o sea, Un comodín. Y si se menciona en algún momento la campaña de Fajardo, pues ahí sí pueden replicar cuando quieran. ¿Quieres usarla? No. ¿Esperas? Vamos con la siguiente ronda. Listo. Muchas gracias a ustedes por unirse al debate presidencial
que se toman los jóvenes de los partidos. Les recordamos que aquí tenemos representación de las vocerías, las campañas de los partidos. Les recordamos que aquí tenemos representación de las vocerías del Pacto Histórico por Iván Cepeda, de Imparables para Claudia López. Cambio serio, sí, pero... Cambio serio, seguro, por Sergio Fajardo y por Paloma Valencia. Vamos a seguir con la segunda ronda. Les recordamos que Abelardo de las Priella y sus jóvenes decidieron no estar en este debate porque dicen que la vocería de ellos va a ser exclusivamente de Abelardo de las Priella y José Manuel Restrepo hasta las elecciones del 31 de mayo. Entonces, si quieren, elijan el próximo eje y pierdan la timidez para su réplica. Estoy que les doy otra porque... Sí, es que con una réplica muy bravo. ¿Están de acuerdo Sí, los estoy cuatro? de acuerdo. Corrupción. Ah, tengo que ver un papelito, ¿no? Sí. Conflicto armado. Dice por acá. Justicia. Justicia, listo. Vargas, ¿quién va a empezar? El mío es política exterior. Política exterior. Vargas, ¿quién va a empezar? Isabela, ¿qué te tocó? Me tocó... Ay, perdóname. Tranqui, todo bien. Me tocó paz y conflicto armado. Paz y conflicto armado, listos. Muchas gracias por unirse al debate, muchas gracias por escuchar a estas altas horas de la noche. Queremos hablar de política en serio. Esta es una manera de decir que acá los jóvenes estamos hablando con mucho rigor acerca de las propuestas, sin buscar likes, seguidores o generar más tráfico en las redes. Simplemente queremos informarlos a ustedes para que voten con conciencia. Paz y conflicto armado, ¿verdad? Sí. Su candidato no tiene un capítulo dedicado a paz en su síntesis de programa, pero en seguridad menciona planes de desarrollo integral para regiones con grupos armados. En política exterior menciona el multilateralismo. ¿Cuál sería su política de paz concreta frente a los grupos armados que aún operan en el país? ¿Negociación, sometimiento a la justicia o enfrentamiento militar? O las tres. Bueno, pues en este caso a mí me parece muy importante recalcar que Sergio Fajardo ha sido muy crítico con el tema de la paz total, ya que cree que en realidad no ha sido del todo efectiva y pues yo creo que eso es algo que en realidad pues también está como muy bien demostrado. Sin embargo, él lo que piensa es que hay que ir por el diálogo, porque como ustedes saben, pues Fajardo está muy de acuerdo con el diálogo, pero contrario a lo que mucha gente creería, en realidad Fajardo no es para nada flexible con el tema del conflicto armado. Él piensa que debe haber diálogo con los grupos armados que están de acuerdo, por ejemplo, con hacer el diálogo, pero también es muy crítico, por ejemplo, con el tema de la paz total, porque bien, digamos, actores del conflicto armado que en realidad nunca tuvieron un ideal ni una idea política, sino que simplemente eran eso, o sea, eran grupos delincuenciales. Bajo ese espectro, él piensa que está bien estar abierto a todo el tema del diálogo con los grupos que realmente están abiertos, pero también piensa que tiene que ser muy fuerte con todo el tema de los grupos delincuenciales que en realidad no tienen ningún otro enfoque. Y por eso es que él propone avanzar en compromisos ya firmados relacionados con el acuerdo de paz, como el desarrollo rural, la situación de economías ilegales, la presencia institucional y la protección de comunidades vulnerables. Y también habla mucho de llevar oportunidades a regiones, porque como ya saben, Fajardo está muy con todo el tema de la educación, entonces habla de que la paz también depende de educación, empleo, infraestructura, salud y oportunidades para jóvenes. Y de ese modo es como él piensa llevar a cabo todo el tema de la paz y pues realmente ser fuerte contra los grupos armados sin en realidad descuidar todo lo que hay detrás de por qué se producen los grupos armados, porque es que si nosotros simplemente nos encargamos de desmovilizar personas de los grupos armados, pero por cada persona que desmovilizas están entrando más personas, pues realmente no estás desarmando los grupos armados y eso es a lo que él quiere ir a la base del tema y realmente a toda la carne de lo que es. Perfecto. Antes de, si alguno quiere replicar, Valentina, se te mencionó indirectamente la campaña por el tema de la paz total. No sé si quieras hacer una réplica de un minuto. Pues nuestro candidato Iván Cepeda va muy de la mano con Sergio Fajardo en el sentido de que es importante tener diálogo con los grupos armados. La inseguridad y el conflicto armado que tiene Colombia no solamente se debe combatir con más fuerza pública, sino con diálogo, con llevar ofertas a la periferia
y sin duda en un conflicto armado lo mejor siempre será poder dialogar. De nuevo, ¿quieres hacer una contrarréplica? ¿Responder? ¿Le puedo preguntar algo? Claro que sí. Bajo ese contexto, tu candidato, entonces, ¿qué opinas sobre la paz total? O sea, realmente el que dice sobre si fue efectiva, si no fue efectiva, si la va a continuar, no la va a continuar. Si quieres te doy 15 segundos de... No, pues muy concretamente la va a continuar. Obviamente hay cosas que mejorar, pero en eso se irá a trabajar en el caso de que sea presidente de la República. Perfecto. Muchas gracias a los que están conectados, muchas gracias por escuchar este debate presidencial que se toman los jóvenes de las diferentes campañas. Tenemos aquí campaña de Iván Cepeda, de Claudia López, de Sergio Fajardo y de Paloma Valencia. Los jóvenes de Abelardo de las Priella, los jóvenes de Firmes por la Patria, han decidido pues estar en la silla vacía porque dicen que la única vocería oficial hasta el 31 de mayo será la de Abelardo de las Priella y José Manuel Restrepo. ¿Con quién seguimos, Vaquerito? Listo. Nos dijo que le toca justicia. Listos. Su candidata propone juzgados itinerantes de respuesta rápida y un juez único para las familias víctimas de violencia. En materia de corrupción, propone que empresas o juntas directivas condenadas no puedan volver a contratar. ¿Cómo funcionaría en la práctica un juzgado itinerante en regiones donde no hay acceso vial? ¿Y cuál sería el plazo para que realmente lleguen a veredas y comunidades apartadas? Hay dos cosas muy importantes y es que reconocemos en Colombia que hay poca conectividad a través de vías. Por ejemplo, en los municipios donde no están llegando hoy los jueces, ¿cierto? Entonces, para solucionar eso, Paloma Valencia propone primero conectar esos territorios. ¿Y cómo los conecta? Usted los conecta muy fácil. 10.000 kilómetros de vías terciarias y 25.000 kilómetros rehabilitando vías secundarias. ¿Listo? Entonces, así usted consigue que la justicia llegue a esos lugares. Ahora, cuando usted ya llega con la justicia a esos lugares, con los juzgados itinerantes, usted lo que necesita es, primero, una justicia penal más rápida. Segundo, reducir la congestión judicial. Tercero, la corrupción tiene que acabar. Y cuarto, cero impunidad. Es que usted con los criminales no tiene que negociar ni sentarse a hablar. Usted los combate o los mete a la cárcel. Así de sencillo. Entonces, cuando usted demuestra que puede llegar con robustecimiento de la fuerza pública a los territorios, que los puede conectar y puede brindar los accesos a la justicia que las personas en Colombia necesitan, usted está ganando equidad para todos los colombianos. Entonces, de esa forma, Paloma Valencia va a asegurar que llegue la justicia a todos los territorios de Colombia. Pero no me tape el logo cuando está hablando. Ah, me da culpa, que no se lo tape. Ahí está. De algo tenemos que comer nosotros. Está bien, que le dan el logo al muchacho. No. Tienes tus dos réplicas comodín porque antes, como te mencionaron, no cuenta como comodín. Entonces tienes un minuto. Sí, habíamos hablado que querían otra o no. Ah, buenísimo. Listo. Sí, claro. Ahora sí, ¿cómo es? Si quieres. Un minuto. Bueno, yo quiero preguntarte, o más bien hacer una reflexión y es, actualmente en Colombia está el sistema de justicia retributivo, ¿no? Que si tú cometes un delito, pues pagas por eso, ¿cierto? Si ese sistema funcionara y tú que nombras de fortalecer el tema penal, ¿por qué siguen habiendo delitos? Porque ese sistema para ustedes funciona tan perfectamente cuando hoy en día han nacido otros estilos de justicia como la restaurativa, que si bien acá se ha implementado en menor medida, sería una apuesta importante para el país que se hablara de una justicia restaurativa como manera de evidenciar si los índices de criminalidad en el país pueden bajar con eso. 30 segundos para contrarréplica. A usted se le metieron a su municipio. Le hicieron una toma guerrillera. Le mataron 1.000 personas. ¿Usted cómo le restaura la vida a esas personas? Lo que necesitamos en Colombia, es cierto, la justicia es mucho más amplia que pie de fuerza. Pero si usted se sienta a hablar con un criminal, asegúrese de tenerlo cortico, porque si no, va a coger y se la va a montar como hicieron en La Paz Total, que cogieron el Cauca, que cogieron el Catatumbo, que cogieron el Amazonas y lo volvieron fortín político y económico para destrozar la seguridad del país. ¿Réplicas? ¿Ninguna?
Pero tendremos que usar un comodín, ¿no? Tendrían que usar un comodín ustedes dos, ¿no? ¿Van a guardar sus dos comodines? Pues Listo, Gaby, ¿quién debe ir? Listo, entonces a usted le tocó corrupción, ¿verdad? cierto. Su candidata propone acabar con la corrupción, eliminando los espacios de intermediación opaca, sancionando ejemplarmente a corruptos y procesando redes corruptas bajo la Fiscalía Antimafia. También plantear crear reglas macroeconómicas. ¿Cómo garantizaría la independencia de esa Fiscalía Antimafia para que no sea usada con fines políticos? Muy bien. Yo estoy feliz de hablar de este tema, porque puedo hablar de la experiencia de Claudia López en la lucha contra la corrupción. Estamos hablando de la candidata que hizo la consulta anticorrupción, la candidata que manejó la chequera más grande del país en términos regional, que se llama Bogotá, y lo hizo sin un solo escándalo de corrupción. Cuando la plata se cuida, la plata se puede utilizar y más en el sistema público, ¿cierto? Estuvimos bajo COVID, una emergencia sanitaria, y aún así logramos sacar el sistema de manzana del cuidado, logramos sacar la rolita, logramos hacer un montón de proyectos muy buenos para Colombia y manejar la infraestructura de todo lo que se está hablando se puede hacer sin corrupción. ¿Cómo se plantea hacer? Muy bien lo dijiste, con la Fiscalía Antimafia. ¿Y por qué? Porque la corrupción no solo es un problema de nuestra cultura política, que lo es, también es un problema de la capacidad operativa que tiene el Estado para combatirla. ¿Cómo mejoramos esa capacidad operativa? La mejoramos a través de una Fiscalía Antimafia, que se centre en combatir los crímenes nacionales, el terrorismo, la extorsión, la minería ilegal y también la corrupción. 5% del PIB son rentas criminales, entre esas la corrupción. Necesitamos una fiscalía que se centre en acabar eso, para que la policía y las demás instituciones puedan ponerle la lupa a la corrupción. Pero nada de esto sirve si más allá de todo tenemos candidatos a la presidencia que lleguen y hagan más de lo mismo. Por eso, la clave fundamental de esto es tener a un candidato que llegue a la presidencia como la mía, que no ha tenido un solo escándalo de corrupción y que sí ha gerenciado. Candidatos que hagan más de lo mismo, ¿se refiere a alguno en particular? No. ¿Alguna mención? No General. tengo que hacer ninguna mención tengo que hacer para que cualquier persona viéndonos sepa de todos los escándalos de corrupción que ha habido pues en el pasado de Colombia. En el pasado. En el pasado. Cercano y lejano. Ya nómbrelos. Bueno, entonces, ¿alguien tiene una réplica? Son dos comodines. Sí, tiene dos. No, más que una réplica es complemento. No, ¿es una réplica? Si hay intervenciones, eso es un comodín. Guardemos el comodín. Bueno, listo. Guardémoslo. Política exterior, ¿verdad? Su candidato propone una política exterior de paz, autónoma, con cambio de paradigma en la lucha contra las drogas. Rechazo a la doctrina Monroe, que ahora se le dice la doctrina Donroe, y defensa de América Latina como zona de paz. En la práctica, ¿cómo mantendría relaciones con Estados Unidos, si es que las decide mantener, principal financiador de programas sociales mediante cooperación y principal mercado de exportación, sin ceder soberanía? Bueno, yo tengo que reconocer que de este tema poco sé, la verdad. Y es válido, las personas que estamos aquí sentadas no tenemos que saber de todo. De hecho, este es un escenario de aprendizaje. Pero bueno, de lo poco que sé del tema es las relaciones diplomáticas con Estados Unidos pues se deben mantener. Sin embargo, sí debe ser Colombia un poco más autónoma en el tema de su comercio con Estados Unidos. Y pues yo las mantendría teniendo conversaciones, diálogos, visitas entre los dos países y llegando a acuerdos, que es lo más importante, ¿no? No se trata de quién tiene la razón y quién no, sino de llegar a acuerdos para que los dos países se vean beneficiados, que claramente pues Colombia tiene una gran ayuda económica en programas sociales de parte de Estados Unidos y pues en ese sentido la campaña, su fuerte son los programas sociales. Entonces
se deben defender esos principios con los aportantes internacionales que vayan a ver en su momento. ¿Réplicas? Me imagino que no. Entonces pasemos ya, creo que a la última ronda, si no estoy mal. En este momento hay 2 papeles. Entonces les voy a proponer un trato. El que responda en esta va a tener otra réplica o intervención. Uf. ¿Quién los quiere? ¿Los 4 los quieren? Sí, yo me lo mido. Pues sí. ¿Los 4 los quieren? O sea, digamos, yo tendría 2 réplicas. Tendrías 2 Sí, ya réplicas porque gasté. ya usaste una. Así es. Bueno, Juancho, No. dígame un número del 1. Dígame un número del 1 al 4. Bueno, yo digo un número acá y entonces va a decir. No. Listo. Sí, hágale. Muchas gracias por seguir en el debate presidencial que se toman los jóvenes. Estamos aquí con los jóvenes de las campañas de Iván Cepeda, de Claudia López, de Sergio Fajardo y de Paloma Valencia. Como ya les he venido diciendo, Abelardo y sus jóvenes decidieron pues no asistir al debate porque su vocería va a ser únicamente manejada por Abelardo de la Espriella y por su fórmula vicepresidencial. Listo, ¿un número? 3. ¿3? Listo. Otro. 2. Gracias a todos por conectarse, Dani. No sé si hay alguna pregunta. Del 5 al 10. Muchos comentarios sobre el 5 al 10. ¿Qué dicen? Sí, ¿qué dice? Cuando habló Claudia, que todo el mundo tiene pruebas de que es la corrupta más grande. Que las pongan en la fiscalía. ¿Listo? Del 5 Emilio. al 10. Del 5 al 10. 7. Sí. Listo. ¿Cuáles son los temas? Para mí el tema es seguridad. Listo, vamos con usted. Les estamos recordando, estamos hablando de propuestas programáticas, que este sea un debate muy enfocado pues en las ideas, no en atacar las personas, y muchas gracias por seguir conectándose. Entonces, tema seguridad para Claudia López. ¿Listo? Seguridad ya le había tocado, ¿no? Pues era paz. No, era paz. Paz. Ah, tienes razón, es una pregunta parecida. Muy bien, estaba muy de la mano con la Fiscalía Antimafia, de la que ya hablé, pero Pero voy no a... le he preguntado. Ah, perdón. Soy un hombre adelantado. ¿Le puedo preguntar antes Sí, de que por responda? supuesto, Muchas hágale. gracias. El periodista soy yo. Bueno, muchas gracias por seguir en este live, conectarse en el debate que se toman los jóvenes. Así que en este momento le vamos a hacer una pregunta sobre el eje de seguridad a el joven de Claudia López. Su candidata propone crear una fiscalía antimafia dedicada exclusivamente a crimen organizado y organizar la justicia en 3 niveles diferenciados: justicia contra las mafias, justicia ordinaria y justicia restaurativa. ¿Por qué este enfoque sería más eficaz que el sistema actual? ¿Y cómo evitaría que los narcotraficantes sigan aprovechando las garantías judiciales del sistema ordinario? O sea, siga defendiendo su fiscalía Muy antimafia. bien. Como decía, la Fiscalía Antimafia la hablé en el bloque pasado y me alegra mucho tocar este tema ahora porque puedo hacer énfasis. ¿Por qué necesitamos una Fiscalía Antimafia? Muy bien. La Fiscalía Antimafia ataca todos los problemas nacionales. Llámese minería ilegal, llámese extorsión, llámese secuestro, llámese narcotráfico. Ahorita tenemos un problema de narcotráfico en el país y eso nos causa problemas de seguridad. Si creen que el problema son guerrillas y paramilitares porque son políticos, la respuesta es no. Esos grupos ya no son grupos armados políticos, son grupos armados de narcotráfico, de extorsión y delictivos. Y para esos grupos necesitamos un trato especial nacional. Llámese eso la Fiscalía Antimafia. Cuando la Fiscalía Antimafia se centra en hacer eso, en cuidarnos a un nivel nacional, bajo esas condicionales, la policía retoma su capacidad operativa. Es decir, la policía de Bogotá ayuda con los crímenes de Bogotá, con los robos de los celulares, con los robos de los carros, con las cosas menores operativas. También lo hace la policía de Barranquilla, también lo hace la policía de Cartagena. Todas las policías tienen capacidad territorial. Y ahorita no la están teniendo porque se nos están yendo en combatir las rentas criminales y los grupos que se llaman grupos armados políticos, pero son grupos armados de narcotráfico. Así funciona y quiero hacer la claridad del tema
de la paz total. Para nosotros, a mí me parece muy importante hablarlo acá. Iván Duque y Gustavo Petro se tiraron la paz de este país. La paz total no funciona y se va a acabar. Pero Iván Duque no cumplió los acuerdos de paz. Y por esas dos figuras estamos donde estamos en este momento. Pasamos de 7 zonas territoriales a 14 con la presencia de estos grupos armados. Eso es el doble en 4 años y es gravísimo. Entonces, ¿tienen capacidad ambos de hacer una réplica sin gastarse el Sí, el ya les comodín? di papayazo. Claro, pero por favor. Pero el loguito me lo tiene claro. Así gracias. que no se lo oculte. Bueno, varias cosas sobre la intervención de el compañero de Claudia López, pero empecemos por el inicio. Usted no puede cumplir un acuerdo que no están cumpliendo las dos partes. Si usted hace un acuerdo es para que los dos se sienten sobre la base de esos puntos y los cumplan. Pero cuando traquetean desde la cárcel, pero cuando siguen mandando a matar personas y cuando continúan sus redes del narcotráfico, usted no cumple, usted los combate. Así de sencillo. Ahora, respecto a la Fiscalía Anticorrupción, Antimafia, me alegra mucho que estén pensando en eso. Me preocupa una cosa: crear más burocracia, porque en este momento la Fiscalía ya está actuando. ¿Qué pasa? Que no hay trazabilidad. ¿Cómo vamos a crear esa trazabilidad en el gobierno de Paloma Valencia? Sencillo. En el gobierno de Paloma Valencia, la trazabilidad de los crímenes se va a crear a través de sistemas blockchain, donde todo el mundo pueda ver y trazar qué es lo que está pasando en las redes criminales. Y solamente acoto una última cosa, 4 puntos importantes. La seguridad en el gobierno de Paloma Valencia va a consistir en reducir los ingresos ilegales, robustecer la fuerza pública, reenamorar las comunidades y robustecer y recuperar el orden en cada uno de los territorios. No, se tomaron una réplica para hacer Momento. publicidad política. Pues mira tú. Un momento. Entonces, si quiere responde, usted va a tener, pues porque tuvo 2 réplicas, 1 minuto Dos de contrarréplicas. ¿Sí? ¿No quieres hacerla? Listo, perfecto. Gracias. Entonces, si quiere, responda. 30 30 segundos. Sí, la seguridad, los sistemas del cuidado, las innovaciones estatales, crear agencias no es burocracia si esas agencias funcionan. A mí me aterra más pensar que las agencias actuales no funcionen. Y eso es lo que está pasando a nivel nacional. Tenemos una fiscalía, policías, militares muy buenos, pero hay corrupción. Ante eso necesitamos innovar y necesitamos nuevos sistemas. Y por eso necesitamos una fiscalía antimafia. Eso no genera más burocracia per se si funciona. ¿Y quién ha hecho funcionar las cosas con experiencia ejecutiva? La única en los últimos 5 años o 10 años se llama Claudia López. De todo el tarjetón. Listo, perfecto. Réplica comodín. ¿Comodín? Claro. Uy, esa no me la conocía. ¿Listo estamos? Breve. Se la Es ca- que usted lo está dejando, Emilio, al si funcionan. Yo le estoy diciendo con Paloma Valencia cómo van a funcionar, porque es que ya existen. Y con Paloma Valencia van a funcionar a través de una trazabilidad limpia, clara, con un modelo blockchain. Tú lo estabas diciendo muy bien, lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tener nuevos métodos para que lo que ya existe funcione, porque en la Fiscalía ya hay escuadrones anticorrupción. Precisamente por eso vamos a nosotros implementar ese sistema trazable, porque de nada sirve crear nuevas entidades, nuevas burocracias, nuevos puestos, si van a seguir funcionando tal cual como están. Entonces, vos desarticulás lo que está financiando la corrupción y después les montas trazabilidad a todos y así ninguno te la va a montar. Así de sencillo, papá. Réplica comodín. ¿Está bien? Se los están quemando ustedes. No, ustedes pueden seguir con réplica Sí. y después seguimos con la respuesta de Cepeda. Ya, a vos ya no te queda ninguna réplica. ¿O sí te queda? Se les acaba, No, sí, se me les queda una acaban las réplica réplicas comodín, comodín. claro. Yo tengo una. A él, a Julián ya no le Ya no te queda. queda ninguna. A vos ya no te queda ninguna. comodín.
Sí, 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 sí. También es el mío, pero la anterior fue como se replica en el mío. Muy bien. Si quieres hablar de lo planteado y lo que se hace, hablemos de experiencia ejecutiva. ¿Quién tiene la experiencia ejecutiva? ¿La exalcaldesa de Bogotá o una senadora? Una senadora valiosa en nuestra democracia, como el senador Cepeda. Pero dime qué ha gerenciado públicamente en el nivel ejecutivo de la experiencia. Porque tú no me puedes decir que en el papel no funciona en la práctica si estás hablando de la exalcaldesa de Bogotá que lo hizo en el papel y lo hizo en la práctica y que ahora lo plantea en el papel y lo va a hacer en la práctica. Con eso acabo. Tenemos una réplica de Sergio Fajardo. Gracias, perdón, te interrumpo. Gracias a ustedes por seguir en este live presidencial que se toman los jóvenes de las campañas, de la campaña de Claudia López, de la campaña de Iván Cepeda, de la campaña de Sergio Fajardo y de la campaña de Paloma Valencia. Tenemos a los jóvenes de Abelardo de la Espriella para que se nutra el debate y ellos nos respondieron en que la única vocería que iba a representar la campaña de Abelardo de la Espriella iban a ser Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Ahora sí. Bueno, la verdad es que a mí me encanta que ahora mismo estén hablando de experiencia, porque ¿saben quién es un candidato con verdadera experiencia? Sergio Fajardo. Entonces, por si no lo sabían, Fajardo fue gobernador de Medellín, gobernador de Antioquia, qué pena, fue nominado y de hecho ganó el premio a mejor gobernador del país en ese año, porque efectivamente fue impresionante lo que hizo. También fue alcalde de Medellín y de nuevo también ganó el premio al mejor alcalde. Entonces, ya que estamos hablando de experiencia y los veo a los dos tan emocionados hablando de experiencia, ¿por qué no hablamos de quien tiene experiencia en dos puestos y además realmente ha ganado reconocimientos al respecto? ¿Quién hizo Medellín la más educada, Antioquia la más educada? Durante la gobernanza de Sergio Fajardo, la tasa de homicidios bajó un 39%. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de eso? Porque vienen acá a dárselas de experiencias y realmente el candidato que tiene experiencia de verdad es Sergio Fajardo. Reciente. Muchas gracias. 10 años. Muchas gracias. Sigamos con el siguiente eje. Gracias Eso, por estar claro. conectados. Muchas gracias por estar conectados a este debate presidencial que se toman los jóvenes. Hemos hablado de ejes cruciales para el futuro del país, de educación, de salud, de corrupción, de justicia, de medio ambiente, de energía, de seguridad. Y nos queda el tema de salud, que la responderá la joven de Iván Cepeda. Entonces, la pregunta es la siguiente. Su candidato señala que la reforma a la salud es una conquista a defender y menciona que se necesita. Sin embargo, su programa no detalla un modelo de reforma específico para el sistema de salud, que mantendría o que cambiaría de la visión y el proyecto de salud que tiene el gobierno actual. Bueno, lo primero es que en Colombia no debemos dar la discusión frente a si las EPS son buenas o malas, sino que el acceso al derecho a la salud es digno, oportuno, igualitario. Y en ese sentido, si bien no se habla técnicamente en la propuesta de algo, de un tema sobre la salud, debe dársele más poder al Estado para que garantice este derecho. Esto va a garantizar disminuir los costos que a futuro una enfermedad que no fue tratada a tiempo puede generar. Además, una atención en salud que sea acorde al territorio. No es lo mismo acceder a la salud en Bogotá, en Medellín, que en regiones como el Amazonas. Entonces, es importante tener esas distinciones sociales para que la garantía de derechos se pueda dar en todos los territorios, que se pueda dar una atención primaria, preventiva, y que el acceso sea digno para todos los ciudadanos del territorio nacional. ¿Hay réplicas? Yo. Tenemos 2 réplicas. Si quieres empieza tú, que Acá el sí candidato son de Paloma comodín, empezó ¿no? antes. Ok. Aquí sí son comodín. Sí, este es Te comodín. estarías acabando tus... Sí. ¿Ok?
Perfecto. Listo. Bueno, a mí me parece muy interesante que en la campaña de Cepeda respecto a la salud todo el tiempo están hablando de derechos humanos, de atención primaria, con lo cual estamos completamente de acuerdo, ya que uno de los ejes centrales de nosotros también es la atención primaria, pero me gustaría saber cómo van a solucionar ustedes la crisis del sistema que viene del desorden financiero y administrativo. O sea, cómo se va a financiar realmente, porque hablan de muchos derechos, muchas cosas, pero realmente no hablan claramente de cómo se va a implementar, hablan de que van a llegar a zonas rurales, no hablan de con qué financiamiento lo van a hacer y realmente no es claro la trazabilidad que van a seguir aparte del discurso populista de vamos a seguir velando por los derechos humanos. Si quieres, demos la segunda réplica para que tú tengas un minuto para responder ambas réplicas. Iba en el mismo sentido. Entonces sería. Sí. Te la gané. Perfecto. ¿Me la ganó? Me la ganó, bueno. Sí. Perfecto. Estamos ahorrando réplicas. Un país con una economía tan difícil hay que ahorrar lo que más se pueda. Bueno, para darte respuesta al tema de la financiación, esto lo tendrán que hacer reduciendo costos de temas como la burocracia en el país, porque necesariamente tenemos que aumentar la oferta social y en ese aumento de la oferta social pues se tienen que disminuir algunos costos para poder llegar a garantizarle los derechos a las poblaciones que más lo necesitan en este momento. No creo que sea un discurso populista, sino que es que aquí estamos acostumbrados a hablar todo el tema economía, olvidándonos de las cuestiones sociales que finalmente son lo que ayudan a disminuir las brechas sociales de desigualdad que tenemos en el país. Perfecto. Cerramos este eje entonces. Muchas gracias a ustedes por seguir conectados. Si tienen alguna pregunta, por favor, que me ayuden allá diciéndola. Estamos acá en el debate presidencial que se toman los jóvenes con las campañas de Iván Cepeda, Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia. Invitamos a la campaña de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, nos comentaron que ellos pues no iban a estar porque la única vocería iba a ser la de Abelardo de la Espriella y José Manuel hasta el 31 de mayo, por eso ustedes pueden ver la silla vacía. Nuestro segundo eje, pues, es la única razón por la que nosotros estamos acá, no la única, no les quiero quitar mérito, pero pues nosotros las juventudes, y creo que es un tema, pues, del que sí tenemos criterio y sí tenemos la autoridad para hablar, porque eso somos. Esto va a ser, pues, una dinámica muy sencilla, una pregunta orientada a la parte de jóvenes en su programa, si es que hay, y si no, pues, a lo que falta. Entonces empecemos esta vez de derecha a izquierda y en el próximo eje empezamos de a izquierda y en el próximo eje empezamos de izquierda a izquierda y en el próximo eje empezamos de izquierda. Creo que ahí se ve. Su candidato menciona explícitamente a la juventud, a los jóvenes a participar en política, reivindica el estallido social como la fuerza y propone que los jóvenes puedan ser contratistas de sus organizaciones. Sin embargo, no hay un capítulo específico de juventud en su programa. ¿Qué 3 medidas concretas y nuevas propone su candidato para garantizar que los jóvenes que no estudian ni trabajan tengan oportunidades reales? Bueno, la primera es que haya apoyo económico a emprendimientos que sean liderados por jóvenes, a microempresas que sean lideradas por jóvenes, que los jóvenes tengamos acceso a esos créditos financieros que normalmente se nos dificultan tanto por el tema de la edad, de el historial crediticio y demás. Es importante porque va a impulsar a la economía juvenil y además da un impulso a que esos emprendimientos y microempresas pues empiecen a funcionar de una mejor manera. El segundo eje pues que era el que ya habíamos hablado un poco y de pronto es continuidad del actual gobierno, es el acceso a la educación gratuita y de calidad para todos los jóvenes, pero además no solo el acceso, sino tener la permanencia, ¿no? Tener oportunidades, las poblaciones juveniles, no solamente centralizadas de las grandes ciudades, sino de territorios periféricos, a acceso pues, a este derecho y efectivamente pues, su permanencia. Y el tercero, específicamente para jóvenes que no estudian ni trabajan, es tener acceso a programas culturales y deportivos en donde se puedan potenciar los talentos, las habilidades, que esto también es una forma muy válida de proyecto de vida. No, el proyecto de vida de una persona
no necesariamente se tiene que centrar a una carrera profesional, sino a un ejercicio deportivo, a un ejercicio artístico, a un ejercicio cultural, y Iván Cepeda quiere potenciar esos campos en la juventud. También como escenarios para alejarlos de los problemas contractuales como delincuencia común, conflicto armado, consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, entre otros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere responder? ¿Dar una réplica? ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos con el joven de Claudia López. Su candidata propone el programa Todos a la U con 1 millón de becas de educación y trabajo. Jóvenes a la U. Jóvenes a la U, es en horas de Bogotá. ¿Va a ser el mismo nombre? Todos a la U era de Bogotá también, pero Ok. para los jóvenes es jóvenes. Con 1 millón de becas de educación y trabajo, impulsar empleabilidad de los jóvenes y especialmente los mayores de 50. Quite esta parte de esta pregunta. Por eso es todos. Sí. ¿Por qué su programa prioriza las becas individuales sobre la inversión en infraestructura universitaria pública? ¿Y qué pasaría con jóvenes que egresan de colegios rurales sin conectividad ni acceso a educación media? No, está muy bien. Y lo voy a conectar de la siguiente manera. Porque no creo que una cosa quite lo otro y no creo que el programa explícitamente sugiera eso, ni empíricamente. Ahorita tenemos 30 puntos de diferencia en el Saber 11 si es un colegio que es rural o urbano. Y es 2026. ¿Cómo se mejora eso? Con la canasta educativa integral. ¿Qué compone esa canasta educativa integral? Compone infraestructura, conectividad, alimentación, que es un paso fundamental en la educación de un joven y de un niño. Y los insumos para que un joven trabaje. En las zonas PEDET, nosotros decimos que se debe priorizar la infraestructura y en lo rural también, para mejorar esa brecha de 30 puntos. Ahora bien, no importa de dónde se gradúe un joven, nosotros en Colombia tenemos el problema que estamos midiendo a los jóvenes exitosos como jóvenes capaces de llegar lejos de sus territorios. Y eso no debe ser así, no debe ser la manera como se mide a un joven, qué tan lejos llegó de su territorio. Y yo no hablo de ciudades capitales, porque acá también decimos a un joven de Bogotá que se fue al exterior, que es lo máximo. Ese sistema está fallando. Cuando mejoramos la canasta integral educativa a nivel nacional, territorial, le damos paso a la permanencia universitaria. El problema universitario no es solo de cupos, también es de permanencia. La alcaldía de Claudia López tuvo diferentes medidas para combatir eso. Uno fue Jóvenes a la U, que ayudaba al joven a llegar a la universidad. 8 de 10 jóvenes que participaron en esos programas eran la primera generación universitaria de sus familias. Fue increíble, se lograron 40.000 becas, pero también salió Parceros por Bogotá, otro programa de Claudia López. Y esto no es una rendición de cuentas de qué hizo Claudia López en la alcaldía. Lo que pasa es que están con la candidata que acaba de salir de la alcaldía de Bogotá, la candidata de la experiencia. Parceros salió de los consejeros locales de juventud. ¿Qué hizo mi candidata? Escuchó a los consejeros dijeron, oiga, tenemos muchos problemas ahorita con los jóvenes que se están saliendo de la universidad. ¿Y qué hizo? Becas de permanencia. Son fundamentales, está comprobado, se necesitan. Fundamentales, las becas de permanencia. Salieron de jóvenes para jóvenes administradas por medio de una alcaldía. Y por último, vale la pena decirlo, la capacidad del mercado tiene que estar conectada con lo que está enseñando la academia. Y por eso nosotros hacemos énfasis en el SENA y en la educación técnica regional. Porque de nada sirve que un joven se vaya a estudiar a las universidades, que invierta, haga una inversión, o su familia haga una inversión por ese joven, para que el joven se gradúe de una campaña después de 3 años, de una campaña, no se gradúe de una universidad después de 3 años y que su programa ya no tenga nada que ver con la necesidad del mercado. Esas son las 3 maneras como se busca la educación joven. Muchas gracias. Sigamos con Sergio Fajardo, si nadie tiene réplicas. Su candidato dedica parte de su programa a la ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento como apuesta generacional.
También propone mejorar la salud mental con énfasis en jóvenes y prevención del suicidio y planes integrales para proteger a niños, niñas y jóvenes del reclutamiento criminal con entornos protectores. ¿Qué mecanismo concreto conectaría la educación en ciencia, tecnología e innovación con el mercado laboral real de las regiones para que los jóvenes no emigren a las ciudades o al exterior, lo que estaba diciendo Emilio? Ok, bueno, me encanta esta pregunta porque Fajardo realmente es muy bueno en todo el tema de jóvenes y educación. Es verdad, tiene un enfoque muy grande en habilidades digitales, de tecnología, inteligencia artificial y también con enfoque en STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y pues digamos que la lógica según esto es preparar a los jóvenes para un mercado laboral cambiante. Yo creo que hay algo muy importante y es que si bien no difiero para nada sobre lo que estaba diciendo el candidato de Claudia, también me parece muy importante saber que Colombia es un país que desarrolla conforme también, o sea, se tiene que desarrollar conforme se desarrolla el resto del mundo. Vivimos en un mundo globalizado, no estamos encerrados solo en Colombia. Entonces, si nos quedamos simplemente con habilidades en las que nos están desarrollando tecnologías, pues entonces el país en jóvenes se va a quedar atrasado, porque es que los jóvenes no somos un problema social ni una carga para el país, lo que somos es el motor de cambio del país, y eso es lo que todo el tiempo dice Sergio Fajardo. Conforme a esto, él también está muy de acuerdo con todo el tema de la educación para evitar el reclutamiento juvenil. De hecho, es uno de sus ejes base, porque como ya se los había comentado anteriormente, el reclutamiento juvenil es un problema bastante grande. Entonces, pues, él propone, miren, lo que él propone es un sistema de esta forma. Propone conectar desde la educación básica, lo que quiere decir jardín, transición, todo lo que es el preescolar, hasta ya lo que sería la formación, ya sea universitaria o técnica, dependiendo de lo que quieran hacer los jóvenes. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? Quiere dar continuidad, porque es que muchos jóvenes salen, no sé, máximo del bachillerato y realmente ni siquiera ven la universidad como una posición lógica, ni siquiera les parece una oportunidad de verdad y eso es muy grave para el país y yo creo que en realidad todos los jóvenes de las campañas estamos de acuerdo con eso. Entonces, realmente el hecho de que estos jóvenes puedan después ver una universidad como un futuro viable y que más adelante también se incluye en la propuesta de gobierno, toda esta educación se conecte con empresas que realmente les pueden otorgar trabajo y que realmente les pueden otorgar un campo laboral amplio, es lo que va a hacer que estos jóvenes en zonas rurales, porque como ya les dije, Fajardo implementó todo este tema de Medellín la más educada, Antioquia la más educada, pero realmente que la educación llegue a todos estos lugares. La educación se tiene que dar de una manera progresiva. Como todo, realmente Fajardo todo lo quiere cambiar de manera muy progresiva porque es que si hacemos un cambio de golpe no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, la respuesta se resume en dos cosas. Realmente tenemos que trabajar en las nuevas tecnologías porque si no el país va a quedar sin vía de desarrollo y realmente no vamos a llegar a donde tenemos que llegar en comparación con los demás países. Y adicionalmente a eso, la educación tiene que empezar a llegar a todas las zonas rurales a donde no está llegando con este programa que precisamente les estoy diciendo que quiere implementar Sergio. Y de esta manera todos los jóvenes van a poder acceder a una educación de calidad y a una educación tecnológica. Esperamos que esto obviamente se dé de la manera más rápida posible y pues que realmente sea muy provechoso para todos los jóvenes. Muchas gracias. ¿Alguien quiere usar su réplica? No la voy a usar porque fui... Sí, lo mencionaron. Sí, fui mencionado. Todo lo contrario. He hablado sobre la educación técnica. La educación técnica le abre paso a la tecnología en este país y al mercado laboral con la tecnología, porque son todas las carreras que nos van a llevar a ese mercado. Si en algo he hecho énfasis es en la educación técnica como un principio viable para la sociedad, parar de pensar que el único camino hacia adelante es el profesionalismo, una carrera profesional de 4 años. La educación técnica sirve, es potencial, pero lo otro es lo regional. Y que se entienda, en lo tecnológico está lo regional. Sin energía no hay tecnología. Ya lo tenemos en este país, pero lo tenemos que desarrollar de una manera regional. Pero sí hay énfasis en lo tecnológico en nuestro programa, por supuesto. Sí, claro que sí. 30 segundos. Bueno, en este caso me parece importante mencionar que en ningún momento dije que su programa no tuviese énfasis tecnológico. Lo que dije era que nosotros estábamos de acuerdo con el tema de que la educación no está llegando a las regiones. Entonces, me parece que en últimas estamos de acuerdo en el sentido de que la educación debe llegar a las regiones, definitivamente debe llegar a las regiones. Es un problema que no esté llegando y todos los jóvenes deben ser formados en nuevas tecnologías y realmente poderse adaptar al mercado laboral que está en constante cambio para que de este modo podamos efectivamente ser motor de desarrollo para el país. Perfecto.
Vamos con ya la última pregunta de este eje. Andrés, si nos puede ayudar bien con el tiempo, que ya no nos queda mucho y nos queda tema por recorrer. Así que al candidato de Paloma Valencia le pregunto lo siguiente. Al representante juvenil de Paloma Valencia le Pero pregunto lo esperemos siguiente. pronto, porque Esperemos no. pronto. Claro, obvio. Sí, claro que sí, cómo no. Su candidata propone la ruta 3E, estudiar, emplearse, emprender, con 300.000 cursos de tecnología e inteligencia artificial en el primer año y que el gobierno actúe como bolsa de empleo. También propone capital semilla de 2 millones de pesos para emprendimientos liderados por mujeres y billeteras digitales para informarles. ¿Son suficientes los 300.000 cupos de información en inteligencia artificial para una fuerza joven de más de 7 millones de personas entre 18 y 28? ¿Qué pasa con los que no entran a esa cuota y cómo se priorizan esos cupos? Listo, mira, hay varias cosas. Primero, me alegra mucho que la representación de Claudia y Fajardo hayan tocado cosas que Paloma Valencia va a hacer, porque como tú lo dijiste, tenemos la ruta 13. Entonces, primero, si son suficientes, claramente no son suficientes. Tú lo has dicho, son 7 millones de jóvenes que tienen que estar entrando en esa educación, en esa ruta de las 13 de Paloma. Sin embargo, son 300.000 en el primer año. Pero si usted está viendo esto y usted siente que la inteligencia artificial es prioridad hoy en día, Paloma Valencia va a asegurar 1 millón de jóvenes formados en inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, claramente vamos a entrar al mundo de la revolución de la inteligencia artificial. Ahora, no van a haber solamente este millón de jóvenes formados. Va a haber 150.000 bonos educativos para que los jóvenes puedan decidir o las familias puedan decidir dónde van a poner a sus hijos a estudiar. Y si todavía eso no es suficiente, va a haber 180.000 cupos nuevos en colegios para que los niños tengan acceso y calidad a la educación. ¿Listo? Entonces, más allá de que sea suficiente o no, es un ejercicio que se empieza a hacer para que la juventud colombiana atienda a las necesidades del mercado global. Para que si usted está en el Baupés, en el Bichada, en el Putumayo, en La Guajira, usted desde su municipio se pueda conectar desde su casa y trabajar y facturar en dólares. Porque para Paloma Valencia la juventud no es una bandera. Paloma Valencia toda la vida ha trabajado rodeada de jóvenes. Paloma Valencia toda la vida le ha dado la oportunidad primeramente a los jóvenes. Y en la campaña y en el gobierno de Paloma Valencia no somos un banderín. Somos ese activo que va a hacer realidad las propuestas de país para la transformación de una Colombia más grande y más justa. Perfecto. Muchas gracias por este eje. A menos de que haya réplicas, sigamos al último eje. Mientras tanto, si me pueden ayudar ustedes con un papelito, una pregunta para cada candidato del público, si ustedes están de acuerdo, de cada representante de los candidatos del público. Pero esperemos Entrevistado a pronto. muchos candidatos. Claro, cómo no. Entonces vamos a entrar al último eje mientras me ayudan con las preguntas del público. Este eje es de contexto político. Hablemos un poco más, no solo de las propuestas, pero también de la dinámica política que es necesaria en una democracia, de las relaciones, de la conversación, de las alianzas. Así que, Diego, dígame un número del 1 al 4. Empezamos por usted. Ok. Breve. Empezó la vez pasada desde allá. Ok. Entonces, la segunda pregunta es sobre el balance del gobierno Petro. El gobierno actual termina con logros reconocidos, salario mínimo, inicio de reforma agraria, reducción de pobreza, pero también con crisis, salud, seguridad, corrupción interna. ¿Cómo califica su candidato este gobierno y qué aprendizajes tomaría para no repetir sus errores? Primero que el populismo se combate con posibilidades reales y soluciones reales para los colombianos. Si bien es cierto, el gobierno de Gustavo Petro adelantó algunos avances en materia de comunidades, como por ejemplo la contratación directa con juntas de acción comunal, que es algo que nos parece que se debe mantener, ¿por qué no? No podemos desconocer bajo ninguna circunstancia que en este momento hay 10 millones de citas médicas aplazadas, que Kevin Andrés, representante de Cepeda, que quiere continuar el gobierno de Petro, murió por desabastecimiento de medicamentos, que el Catatumbo, que el Cauca, que el Valle, que el Pacífico colombiano está tomado por los grupos al margen de la ley.
no podemos desconocer que este gobierno fue laxo y, por calificarlo de manera no tan agresiva, ingenuo en creer que se puede sentar con unos criminales a negociar cuando esos criminales le están viendo la cara. Entonces, las luchas o las reivindicaciones que hubo durante el gobierno Petro, yo no voy a pelear con el salario mínimo. ¿A quién no le sirven esos 300.000 pesos? Paloma Valencia no va a pelear con el salario mínimo. Paloma Valencia no va a pelear con las juntas de acción comunal. Pero Paloma Valencia va a retomar el orden en Colombia. Va a asegurar un sistema y una justicia que no sea corrupta. Le va a dar la oportunidad a los jóvenes de estudiar, de emplearse, de emprender. Paloma Valencia tiene como prioridad que todos los jóvenes de Colombia tengan oportunidades reales. Entonces, ¿cómo calificó el gobierno de Petro? Lo calificó como un gobierno deficiente, que tiene unos logros, claro que sí, porque es que sería imposible. Carajo, sería el colmo que en 4 años no hubiera hecho nada bueno. Pero seguro que la mayor cantidad de cosas que hizo fue para el deterioro del país. De pronto con buenas intenciones, pero se le cayeron esas buenas intenciones en ejecución y capacidades reales de actuar con un Estado tan complejo. Por eso usted tiene que conocer el Estado para poder dar soluciones reales y efectivas a todos los colombianos. Muchas gracias. Tienes derecho a tu réplica. Fuiste claramente mencionado. Bueno, lo primero que hay que decir es que los problemas de salud, de seguridad, no son de este gobierno, no nacieron en este gobierno. El sistema de salud en Colombia viene en un deterioro progresivo. No hay que culpar a Petro por esto. Es increíble que en más de 200 años que lleva gobernando la derecha acá en el país, no se le hagan estas mismas juzgamientos. Aquí llevamos apenas 4 años, es la primera oportunidad que tenemos. Si tan buena fue la derecha en Colombia, entonces, ¿por qué todos esos problemas no estaban solucionados antes de que llegara Gustavo Petro? 30 segundos de contrarréplica. Claro, es que es muy difícil que los problemas de 200 años se solucionen en 4 años. Pero si tú entras a ChatGPT o a cualquier IA y si lo buscas en Google, te vas a dar cuenta que es en este gobierno en el que más hay denuncias por ineficiencia e incumplimiento en el sistema de salud. Y aparte de eso, es el presidente Gustavo Petro, que hoy está en el poder y quiere poner en el poder a Iván Cepeda, el que salió en Televisión Nacional a decirle a todos los colombianos que si usted le deja de pagar al sistema de salud, eso va a ser un chu, 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 y va a derrumbar la CPS. Y es porque las CPS hoy están sin pagos. Tiempo. Que los colombianos no tienen sistema de salud y no tienen medicamentos. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 segundos. Me gustaría saber por qué en tu contrarréplica solo hablas del problema de la salud. ¿Por qué no reconoces que en este gobierno también hubo una disminución de la pobreza monetaria, de la pobreza extrema, una disminución de la inflación? Esas son cosas que no le conviene a la derecha que las personas o el pueblo sepa para ganar más votos a costa de estar hablando de las cosas malas que hizo este gobierno, que claramente hay cosas que mejorar y hubo cosas que no se hicieron como se debían de hacer, como lo ha ocurrido en todos los gobiernos. Ningún gobierno ha sido perfecto. Les recuerdo que las réplicas no son preguntas, pero como le preguntaron, le doy 10 segundos para que responda. Es que yo no estoy hablando de la salud segundos. porque sí. Yo estoy hablando de la salud porque es su gobierno el que tiene a los colombianos con 10 millones de citas aplazadas. Es su gobierno el que quiere continuar con Iván Cepeda, con los cientos y miles de personas que no están atendiendo en el sistema de salud y que los están dejando morir por falta de medicamentos. Por eso estoy hablando. Ahora hay que escuchar bien. Hace un momento le dije a todos los colombianos que nos están viendo, no vamos a pelear con el salario mínimo porque aceptamos y reconocemos que la pobreza monetaria es un problema que hay que atender. Claramente la gente necesita plata en el bolsillo. La equidad social se consigue cuando la gente tiene la capacidad financiera y económica de salir adelante. Tiempo. Pero el problema de salud es un problema que se incrementó en este gobierno. Gracias. Listo. Un número del 1 al 4, que no sea el 2. 3. Sobre el papel de los jóvenes en estas elecciones. Los jóvenes colombianos protagonizaron el estallido social de 2021, pero la abstención juvenil en elecciones sigue siendo muy alta. ¿Por qué deberían votar los jóvenes de hoy? ¿Y qué le diría específicamente a un joven de su barrio que siente que ningún candidato lo representa?
Yo creo que eso parte de un hecho muy evidente y es que, claro, siente que ningún candidato lo representa, pero es que las únicas opciones que realmente ven abiertas es que Abelardo, Paloma y Cepeda, ¿esas son sus únicas opciones? Realmente, ¿dónde quedan el resto de las opciones? Es que hay más candidatos. Sergio Fajardo es un candidato que completamente vale la pena. Y ahí es donde yo realmente iría a decirle a los jóvenes que si realmente a los jóvenes les importa su futuro, les importa su educación, les importa su vivienda, voten por Fajardo, porque es que no hay candidato más preparado para temas de jóvenes que Fajardo. Y lo que yo le diría a una persona de mi barrio es que yo llevo trabajando más de un año con la candidata, con la, con la campaña de Fajardo. Y en todo este año nuestro trabajo ha sido muy riguroso. Los jóvenes de Fajardo nos hemos movido muchísimo y realmente hemos estado muy activos en todo esto y que en todo momento Fajardo nos ha escuchado y ha escuchado lo que le teníamos que decir a su plan de gobierno. Y es que acá es donde me parece muy importante ver que Fajardo, primero que todo, está muy de acuerdo y de hecho defiende mucho el tema de se estudia o se trabaja o las dos, porque es que los jóvenes debemos poder tener oportunidades para estudiar y trabajar a la vez. Realmente los jóvenes tenemos ambas posibilidades, es que no es la una o la otra. También el tema del mercado laboral más tecnológico, que ya lo hablamos previamente, todo el tema de la salud mental juvenil, como ya lo mencionaron previamente, el tema de la salud mental juvenil es un tema que Fajardo toca muchísimo y es un tema muy importante para él, porque él realmente ve la necesidad de que los jóvenes tengan salud mental para poder ejercer de manera adecuada su rol en esta sociedad. Adicionalmente, también está todo el tema del acceso a la vivienda y la estabilidad 15 económica, segundos. y es que realmente él cree que la autonomía juvenil depende también de la estabilidad financiera. Y por eso es que también volvemos otra vez a lo de la seguridad y el reclutamiento. Entonces, realmente, si los jóvenes quieren realmente una solución, un candidato que realmente lo represente, la opción más válida es Sergio Fajardo y eso todos los Tiempo. jóvenes de Fajardo lo vamos a sostener siempre. Muchas gracias. ¿Réplicas? ¿No? Emilio, del 1 al 4. O sea, 1 o 4. El 1. Colombia ha vivido años de polarización intensa entre el gobierno del pacto histórico y la oposición. Como representante juvenil de su campaña, ¿creen que esa polarización ha sido útil para la democracia o ha impedido soluciones reales a los problemas del país? ¿Qué haría diferente su candidato para gobernar de manera menos polarizante? Ninguna respuesta de gobierno está en los extremos. Ninguna. Y acá yo creo que mi candidata ha sido muy clara en mantener lo que está funcionando de este gobierno, mantener luchas de este gobierno que están funcionando, pero cambiar unos desaciertos programáticos que han sido muy graves al momento de implementarlos. La polarización le sirve a los extremos, siempre, pero no le sirve a la democracia. Yo le diría a todos los jóvenes que están acá escuchándonos que no peleen con amigos, ni con familia, ni con compañeros por temas ideológicos. Acá todos pensamos diferentes, pero no soñamos el mismo país. País que funcione, que sea seguro y que tenga las capacidades. Ese es nuestro país. La polarización y pelear a los únicos que le sirven es a los extremos. Mi candidata haría eso, escucharía a todos. Todas las voces en democracia y democráticas son válidas e implementaría cambios necesarios, pero también mantendría lo que ya viene funcionando. Muchas gracias. Si no hay réplicas, Muchas de nada. voy a continuar. La situación de Venezuela, ya solo queda esta, sigue siendo un tema divisor en Colombia. ¿Qué posición tomaría su candidato? ¿Ruptura diplomática, pragmatismo, apoyo activo a la posición venezolana? ¿Y cómo afectaría esa posición las relaciones comerciales con Venezuela, que genera empleos en regiones fronterizas? Bueno, nosotros indiscutiblemente compartimos frontera con Venezuela. Hay muchos ciudadanos colombianos y venezolanos también que se benefician de ese comercio que hay entre las fronteras y eso no se puede desconocer. Simplemente no se puede romper relación con Venezuela sin tener en cuenta que hay una población importante que se ve afectada por eso.
restituir las relaciones democráticas con Venezuela no quiere decir que se esté de acuerdo con las decisiones internas que se tomen en ese país. Entonces, sin duda alguna, Iván Cepeda mantendría las relaciones diplomáticas en la primicia de que hay población colombiana que se ve beneficiada de estas relaciones diplomáticas. Muchas gracias. Ya, entonces, si me lo permiten, pasemos a finalizar una pregunta del público para cada uno de ustedes. Por favor, Andrés, te pido que me ayudes con el tiempo. Esto que sea corto, 30 segundos, nos hemos alargado mucho. Gaby, ¿quién debería empezar? Que no sea muy joven. Listo. Vamos entonces así y cierra usted. ¿Qué opina de los audios de alias Calarcá diciendo que fue que lo apoyaban a él? ¿Seguirán pidiendo levantar algunas órdenes de captura de ellos y del Clan del Golfo? Esa pregunta no. Pues creo que No no es puedo, mía. no puedo responder a eso porque no puedo afirmar de que van a seguir pidiendo que las quiten o no. Finalmente hubo pues una decisión de la fiscal que como ente jurídico Está bien. ¿Qué opina de las órdenes de captura que se han levantado? bueno, yo me rijo a la decisión de la fiscal. Es la fuerza, pues, la máxima institución judicial en el país. Entonces, pues, se debe respetar la decisión que tomó. Perfecto, gracias. ¿Cómo creerle? Es que esta de letra pegada está muy difícil. No, yo. Perdón. Me Andy, estás la letra está silenciando. difícil. Muy difícil está esta letra. Por favor, es que no. Es el afán. Se cae el set. Es para Claudia. ¿Es para Claudia? Perdón. ¿Por qué apoyar a candidatos sin opciones en las encuestas malgastando recursos públicos? Esa fue la pregunta que hice. ¿Por qué apoyar a candidatos sin opciones en las encuestas malgastando recursos públicos? Malgastando recursos públicos. Ah, ok. ¿Por qué apoyar a candidatos que no tienen opción según lo que dicen las encuestas? Es una pregunta muy válida. Y la respuesta es porque esto no es un partido de fútbol. Esto no es betplay para estar apostando quién gana y quién pierde. Esto es la democracia. Y si nos soñamos un país divino, pues elijamos buenos gobernantes. Pero si vamos a ir a las urnas en primera vuelta, pensando quién le va a ganar a quién y yo quiero votar por el que gane y no sé qué, vamos a seguir en el mismo cuento de siempre. La reposición de votos, que era el veneno de esa pregunta, es un mecanismo en el que se valida la participación democrática. Y esa participación democrática nos cuesta un billete, pero es la manera como tenemos garantías para que cualquier ciudadano que quiera participar, participe. Mil gracias. Andrés, la de Fajardo. ¿Cómo creerle a Fajardo que puede unir al país si él no fue capaz de bajarse de su orgullo y unirse a Claudia López cuando ella ganó su consulta presidencial? Bueno, ahí me parece que están desconociendo un hecho completamente importante y es Fajardo en qué va a confiar en Claudia López. Si en las anteriores elecciones Claudia López claramente decidió irse con Cepeda, ¿qué fue lo que pasó? ¿O me estoy equivocando? ¿Con Petro? Con Petro, qué pena, con Petro. Bajo ese contexto, pues por eso es que Fajardo no se quiso unir a Claudia López. Fajardo, ¿cómo se va a unir a una persona en la que no puede confiar? Una coequipera que no es leal. Ellos la primera vez casi ganan y en la segunda Claudia López se va con Petro. Entonces, pues sí, no hay Réplica. confianza. Réplica adelante. 30 Sí. segundos, por favor. No, dos cosas muy claras que hay que dejar ahí. La primera es que hace 4 años Claudia López era alcaldesa y uno en cualquier cargo, la participación política, pues es ilegal. Así que Isabela, te pido que, de nuevo, como le dije a alguien en los comentarios, acá no sería ir a la fiscalía, ir a la procuraduría y contarle los hechos contundentes de que Claudia López apoyó a Petro, que me parecen gravísimos, porque yo
que he estado en varias campañas, de hecho estuve en la de Fajardo, en la anterior, no sentí eso y no creo que nadie sintió eso. Fajardo no se quiso medir en una consulta. Eso es lo que realmente pasó, porque su ego no le dio, porque la mitad de votos tuvo la vez que estuvo solo que sin Claudia López. 30 segundos, por favor. Bueno, pero es que en este momento, Emilio, más allá de estar hablando si Claudia López estaba o no estaba la vez pasada, pues porque creo que es claro, porque evidentemente todos vimos esas elecciones, realmente me parece innegable saber que yo creo que es algo que todo el país sabe y es que Claudia López claramente apoyó a Petro. Votó Entonces por me Petro parece en que es segunda vuelta, innegarlo, me parece que es negar lo innegable, primero yo estoy hablando, y en segundo lugar, pues miren, se los voy a decir así, sí, Fajardo y Claudia López la primera vez casi ganan, y decir que Fajardo no fue capaz de medírsele a Claudia López es ridículo, porque Claudia Tiempo. López tampoco le fue muy bien en la consulta, Emilio. Muchas gracias. Contrarréplica. O mi réplica. como Es su digo. último comodín. Sí, bueno. No, dejar una claridad, a ver, yo no estoy buscando pelear con alguien tan digno como es Fajardo y a ti que te aprecio mucho, Isabel. Lo que pasa es que la participación de alguien que ejerce cargo en política es grave. Y lo que yo digo es, no hubo participación en política. Ella dijo por quién votó. Y en primera vuelta, pues ya he dicho que votó por Fajardo. En segunda, votó por Petro. Si tú querías que ella votara por segunda en Fajardo, Fajardo tenía que haber pasado a la segunda vuelta. No pasó, pasó fue Petro. Nada que hacerle ahí. Muchas gracias. No, ahí se queda. Está bien, está bien. Oiga, la última pregunta. Queda la pregunta. Para Paloma. Paloma Valencia se mantiene más cercana a Uribe que a Juan Daniel Oviedo. ¿Cómo va a garantizar la participación de los jóvenes en la política por fuera de la polarización? Garantizar la participación de los jóvenes en la política por fuera de la polarización. ¿Es que acaso estar o ser uribista te quita participación en política? Pues no. Ser uribista no te quita participación en política como no lo es ser petrista, ni ser fajardista, ni ser claudista. Participar en política y tener una afiliación política, lo único que dice es que somos jóvenes con convicciones y con principios claros que defendemos unas ideas de país y defendemos unas ideas de patria. Entonces, que asuman que estar en el uribismo es sesgar la posición política o la participación política de los jóvenes es premeditado y malintencionado. Bueno, a todos ustedes, representantes de las campañas, no, yo tengo tranquilo. A todos ustedes, representantes de las campañas que en este momento están luchando en primera vuelta, la presidencia o la segunda vuelta, les recordamos, estamos con los representantes de la campaña de Iván Cepeda, de Claudia López, de Sergio Fajardo y de Paloma Valencia. Abelardo de la Espriella tiene su silla vacía porque dijeron que ellos solo iban a tener vocería a través del candidato y su fórmula vicepresidencial. Muchas gracias a ustedes por estar en este espacio, muchas gracias a ustedes por creer en Demos y a ustedes por conectarse, seguir en altas horas de la noche. Queremos seguir hablando de política en serio, con rigor, con criterio y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.